Para mí el comienzo, mi vínculo con las artes visuales se pierde en la noche de mis tiempos, digamos, porque digamos, los recuerdos más antiguos que tengo están vinculados a lápices de colores, a crayolas. Me desarrollé en una casa donde había un taller de plástica, de libre expresión, que dirigía mi vieja. O sea que, digamos, el comienzo del contacto con el mundo de la creación visual, no tengo un punto de partida. Sí, yo te diría que el comienzo para mí, aparte de ese muy basal, el comienzo para mí se da un poco cuando empiezo a estudiar, cuando hago lo que sería hoy quinto y sexto de arquitectura, ¿no? O sea que en aquella época era preparatorios de arquitectura, porque es ahí donde yo empiezo a tener como un vínculo mucho más metódico con la teoría del arte, con la creación. Al mismo tiempo, te estoy hablando que yo tendría 16 años, al mismo tiempo empiezo con el taller de Eduardo Fornazzari en dibujo, empiezo algunos vínculos muy endebles con Club de Grabado, pero yo te diría que el encuentro metódico con la teoría del arte y con el mundo de lo artístico más académico es cuando hago preparatorio de arquitectura. Y de alguna manera ese encuentro con el dibujo, porque era la época del dibujazo a su vez, ¿no? Con Eduardo Fornazzari, con un montón de gente vinculada al dibujo, desemboco naturalmente en uno de los lugares donde más me formé en todo sentido, que es el Club de Grabado, ¿no? O sea, a los 19 años yo ya estoy vinculado al Club de Grabado y es ahí donde tengo, por varios años, tengo una actividad formativa densa, ¿no? Porque ahí es donde yo puedo decir que me formo, digamos, técnicamente en 4 o 5 áreas de la impresión en serie, ¿no? Silografía, grabado en metal, hueco grabado, serigrafía, relieve, bueno, creo que hicimos algo de litografía, más todo lo que es la formación teórica y de discusión constante. Fíjate que era una época muy difícil políticamente del Uruguay, pero el Club de Grabado era un lugar altamente fermental, o sea, estaba Gabriel Pelufo, Olga Larnadí, Claudia Anselmi, Óscar Ferrando, Nelvia Romero, Ana Tiscornia, o sea, todo un grupo de gente muy pensante que tenían más experiencia transmitían, siempre invitando creadores, estudiando y discutiendo y creando. Fue muy formativo. Esa etapa del Club de Grabado creo que fue muy formativa. De hecho, en esta muestra yo instalo un grabado, incorporo un grabado a la instalación, un poco trabajando esa memoria, ¿no? De la presencia de lo gráfico en mi vida. Entonces, mis arranques tienen raíces como muy profundas y sí, puedo decir que el Club de Grabado y el taller de Eduardo Fornazzari fueron como los primeros pasos hacia un mundo más profesional en el quehacer artístico, ¿no? Después, claro, fui teniendo más formaciones, empecé a estudiar con otros profesores, estudié con Kleber para profundizar el tema de la pintura y el dibujo, estudié dentro del Club de Grabado, a su vez, digo, los nombres son inevitables porque si bien es una institución, pero digamos, haber hecho, por ejemplo, la técnica de metal con Conte o serigrafía con Óscar Ferrando, Nelvia Romero en la parte de relieve, Álvaro Cármenes que nos dio litografía, o sea, es toda gente que, más allá de lo institucional, como maestros individuales, fueron muy buenos, ¿no?
excelentes, me marcaron. Y bueno, después sigue mi formación cuando incorporo lo pictórico a través del taller de Kleber. Estudio en Europa, hago grabado y pintura, también en una escuela que contemplaba la parte gráfica por un lado y la parte de pintura por otro. Entonces, de alguna manera como que fui aunando eso en los 70, 80. Y bueno, y de ahí en adelante siempre trabajando, investigando, muchas horas personales a la formación. Después fui teniendo becas, talleres, se fue multiplicando todo lo que es la incorporación de conocimiento, ¿verdad? Claro, yo expongo desde el principio, tengo una actividad de mostrar la obra muchas veces colectivamente, como muchos empiezan, ¿no? Muchos empezamos, que para mí fueron esenciales y que de todas voy a rescatar una, o sea, voy a elegir una exposición individual y una colectiva que realmente me marcaron. Y la colectiva fue en los años 80 también, una del Club de Grabado que fue un homenaje a Carlos Fossati, un gran grabador uruguayo, y se trabajó de una forma fantástica porque era toda la institución elaborando obra, no necesariamente en el grabado, pero sí con la raíz en el grabado, trabajando en función de la obra, la personalidad y el aporte de Fossati, que fue sin duda uno de los grabadores más, xilógrafos más importantes, ¿no? del Uruguay. Entonces, esa exposición a mí me marcó ¿en qué sentido? En el sentido de crear una obra, pero al mismo tiempo crearla en discusión con otra gente, donde si bien todavía no estaba incorporado el concepto de curaduría como lo tenemos hoy, existió digamos, un curador colectivo que éramos nosotros mismos y la presencia de muchos teóricos dentro del club que no hacían obra, pero sí estaban aportando desde la idea, desde la palabra, desde el pensamiento. Entonces ahí comprendí cómo la obra, una exposición, empezaba a armarse desde lo no visible, que era lo ideológico, que era lo no tangible, sino el conjunto de ideas, cómo se iba vertebrando un concepto, y en esa vertebración los trabajos de cada uno, totalmente respetados en su forma, iban adquiriendo una morfología particular, ¿no? Personal, pero a su vez tenía que ver un poco todo con todo, ¿no? O sea, como pasa un poco en esta muestra, ¿no? Que yo veo fotos y bueno, aparece la obra de los colegas interactuando sobre la mía y la mía sobre los demás. Entonces, esa sería como una primera exposición colectiva que para mí fue como que me marcó. Y a nivel personal, te diría que la primera muestra que me marcó, hice varias individuales, pero creo que para llegar a una muestra que yo sintiera realmente mía, fue una que hice en el 90 en Cinemateca, que se llamó Travesía, y era una muestra muy múltiple a nivel de técnicas, porque había trabajado mucho con el barro, con la cerámica, eran como historias que sucedían como unos tablones que estaban a 1 metro de altura del piso y que eran como tablas flotando en un río y como que estaban medio a la deriva y por eso quedó Travesía, ¿no? Esa exposición para mí fue de las más importantes, primero porque fue una de las que tuve mucha devolución, no solo del público en general, sino de mis propios colegas, de la crítica. Lo armé con un criterio de mayor reposo, que cuando uno es más joven o recién saliendo de la adolescencia. Hubo un trabajo muy refinado de Juan José Ferragut en la iluminación,
Bueno, por supuesto me ayudó Dante Alfonso, como siempre me ayuda en el montaje. Era la época que estaba Martínez Carril al frente de Cinemateca, creo que estaba Graciela Parasquevaís. Entonces fue una exposición donde yo sentí que aunaba mi trabajo por lo volumétrico, por el espacio, por la luz, por lo intimista, porque cada pieza había piezas chiquititas en barro pintadas, y a su vez se podía ver en conjunto. Entonces creo que fue, no sé si fue la mejor muestra, bueno, no importa, ¿no? Pero fue la muestra donde yo sentí que empezaba a juntar todas las vertientes. Hay que pensar que al mismo tiempo que todo esto sucede en el mundo de la plástica, yo tengo una actividad teatral desde joven, ¿no? O sea, donde yo en el año 78 hicimos con Horacio Buscaglia y Héctor Manuel Vidal una versión del Lazarillo de Tormes, donde yo, muy joven, 22 años, me encargué de lo que era lo escenográfico, la generación de objetos que eran entre utilería y escenografía. Y yo ya venía trabajando con la gente de Canciones para no dormir la siesta, hacía ya como 2 años, 3 años. O sea, desde muy chico ya estaba metido en el teatro, en la parte técnica. Entonces, más allá de pensar de que podía ser una especie de dicotomía insoluble, siempre aposté a ser los amigos del teatro y las artes visuales, porque de hecho lo son, ¿no? Casi todos los mejores artistas plásticos, no es que me incluya, por supuesto, pero los más importantes han transitado, los artistas plásticos han sido escenógrafos, vestuaristas, yo qué sé, David Hockney, Picasso, no sé, nuestros artistas nacionales. Entonces ese diálogo me interesó. De ese diálogo, que te podría decir que esa exposición Travesía me aportó, surge una de las otras patas de este bicho que soy yo, que es la performance, ¿no? Entonces, con el tiempo, siempre fui muy admirador ni que hablar del teatro, pero del tema del movimiento, de la danza contemporánea, es algo que me fascina desde siempre. A partir de los años 90 tengo una particular fascinación por la danza Butoh japonesa, muchísimo a través de los grandes maestros de danza contemporánea que venían, por ejemplo, en aquellos años al Solís, como Alvin Ailey o Nicolai, o bueno, venía un montón de compañías súper buenas, de Brasil, de Estados Unidos, bueno, de Francia. Todo eso fue llevando a que una de las salidas lógicas dentro del mundo de las artes visuales fuera el transitar por lo performático. Y ese tránsito por lo performático empezó a aparecer primero muy tímidamente, en la medida de que para mí no era lo habitual el manejo de mi cuerpo como soporte de la obra, ¿no? Pero bueno, con varias terapias logré animarme a incorporarme físicamente en más de una situación a la obra, a la acción. Y bueno, sigo investigando, sigo viendo, sigo produciendo, porque es la única forma de avanzar, ensayo y error, y bueno, de alguna forma es un lenguaje que me parece realmente fascinante. En Uruguay, para mí, digamos, uno de los referentes es Clemente Padín, sin duda que por años ha desarrollado su actividad vinculada al arte correo, vinculada a lo performático. Eso me dio me abrió mucho la cabeza al ver cómo el arte podía realmente prescindir de los soportes
tradicionales, ¿no? O sea, pero en Uruguay hay performers anteriores que han sido referentes también. Siempre me interesó la gente del teatro que exploraba las fronteras entre lo que era la actividad teatral y lo performático. Todo eso, a ver, cuando uno lo quiere definir, hasta el día de hoy hay un montón de investigadores y de teóricos que están trabajando sobre la definición de hasta dónde va el teatro, dónde empieza lo performático, ¿no? Hasta hace un tiempo, bueno, había como una cosa marcada en que el teatro era un espectáculo donde la gente asistía a un ritual, estaba separada por la iluminación, o sea, quedando en oscuras el público, lo que pasa en la luz es lo teatral, hay toda una puesta, un gran simulacro armado para el disfrute o la comprensión o la reflexión del espectador. Lo performático habría sido aquello que está incorporado a espacios que no tienen que ver con lo escénico, o sea, que trabaja como en los bordes, o sea, porque el soporte sigue siendo el cuerpo, la voz, la acción, pero ya se separa de eso preparado, ensayado, donde todo tiene que estar funcionando como un reloj y bueno, apunta de pronto a la incorporación de lo casual, de lo momentáneo, de la reacción del público, al diálogo con el... Pero bueno, todas estas cosas, como el teatro también fue evolucionando y estamos ahora en un teatro postdramático, donde los que actúan, quienes actúan en realidad no están respetando un libreto totalmente al pie de la letra, esas fronteras empiezan a entrecruzarse, entonces lo hace más fascinante todavía, ¿no? Porque cada vez es más difícil entender, cada vez es más difícil lograr eso que es muy de esta sociedad de querer clasificar. No, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde es? Entonces, para mí, lo performático, después de haber trabajado muchos años en teatro, se toca con el teatro, obviamente, porque he abrevado. Fíjate que trabajé 15 años en el Teatro Solís, en el taller de realización de escenografía, yo que sé, con gente como Eduardo Esquinca, como Triador, yo que sé, un montón de gente, Javits, no sé, Estela Castro. Trabajé con un montón de gente que desde distintos lugares, en este caso como nombré actores o escenógrafos, Hugo Massa, Carlos Carvalho, Göckler, o sea, un montón de gente que han sido excelentes escenógrafos, excelentes técnicos, toda esa gente yo tuve un vínculo directo durante muchísimos años que me fueron transmitiendo esta cosa de borrar las fronteras y trabajar como de un lado o del otro, y eso a mí me interesó muchísimo. Entonces, bueno, yo en lo performático tomo elementos del teatro, muchas veces soy un poco teatral, pero voy apostando cada vez más a lo que surja y al disfrutar de los espacios no convencionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hice una performance con chicos actores, la hice, me encantó, pero ahora quisiera rehacerla e incorporarle elementos nuevos, ¿no? O sea, que a esa actuación de pronto se frene, se pare y yo entre a dialogar con ese performer, sacarlo del personaje y hablar de su vida íntima privada o de sus sentimientos más profundos y volver a seguir. Entonces, como generar esos cortes de incisión de lo profundo, de lo personal, en algo que tendría un formato escénico, teatral, tradicional. Eso me interesa muchísimo. Pero bueno, he hecho performances o acciones, yo que sé, en Tristán Narvaja, hice en una casa mía que iba dejando, y era para un solo visitante, entonces cada uno que venía y yo le hacía un paseo por la casa, cada uno que llegaba iba viendo una situación diferente de una casa desarmándose, ¿no? O sea, una casa en desmantelamiento.
maravilloso porque es la posibilidad de estar con un solo visitante y poder hablar y poder intercambiar y podernos emocionar y poder comentar sobre las evocaciones, me llevó como al concepto fundamental del arte para mí, que puedo estar equivocado, y es que el arte en definitiva, desde mi punto de vista, respeto a todos los demás, pero es algo digamos, la obra de arte, la obra fáctica, en realidad es un punto de partida y tal vez lo menos importante, porque lo que importa está detrás. Es como, y no quiero ser kitsch ni cursi usando la palabra de Saint-Exupéry del Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, pero es un poco así. Lo más importante de la obra de arte es lo que no vemos, es todo lo que no vemos. La obra de arte genera una seducción inicial, sin dudas, donde está la seducción visual, donde está la necesidad de poder del que compra una obra cara, donde está el placer del coleccionista de tener algo personal, está todo eso, pero en realidad lo que yo creo del arte, que es más importante, es todo lo que nos mueve en la cabeza, en el pensamiento, en la memoria, todas esas reflexiones y esas sinapsis que se van haciendo adentro nuestro y nos van llevando como a un mundo enorme, o sea, casi como un Aleph, ¿no? O sea, donde esas formas, esos colores, ese punto de vista, esa transparencia hace que recordemos, analicemos, ese cuadro me evoca tales otros cuadros, me evoca tal momento, me evoca tales paisajes. Y a su vez ese cuadro que estoy viendo dentro de 5 años va a ser evocado por otra obra de arte, o por otro momento de la vida, o por otro momento afectivo. Entonces yo creo que ahí está el valor verdadero del arte, y que va tejiendo una trama interna de sensaciones, de afectos y de conceptos que nos hace realmente ricos, ¿no? O sea, en el sentido interno, ¿no? Por eso creo que, me encanta el arte, me encanta la seducción inicial del objeto artístico, pero creo que todo lo que está atrás es lo más apasionante. Quiero volver un poco al Club de Grabado. El Club de Grabado, como comentaba, las exposiciones, y como ejemplo, ¿no? Como ponemos la del homenaje a Fossati, en la cual yo como que descubro por primera vez la posibilidad de que, la realidad de que una exposición no solo está sostenida en la obra, sino que está sostenida por todo un pensamiento. En ese caso fue un pensamiento colectivo, ¿no? Un tema muy de asamblea, de hablar todos de la obra de los otros, de opinar, en el buen sentido, ¿no? Muy creativo, muy fermental. Entonces, más la experiencia de teatro y de cine, porque a todo esto hay que agregarle que estuve muchos años haciendo cine, hasta hace poco con actividades de director de arte, fui viendo de que la obra en realidad son obras, que muchas veces hay una cabeza, que puede ser el director, el regí, el director de la película, que ordena ideas, sensaciones, visiones, que imprime a un conjunto de creadores, como son los actores, como son los escenógrafos, como son los diseñadores de vestuario, iluminadores, músicos. Entonces nadie deja de ser él mismo y todos responden a esa cabeza directriz, ¿no? Hay una cosa interesante para decir que una obra son muchas obras, o sea, porque está la obra del diseñador, está la obra del actor, está la obra. Y de ahí es interesante porque en latín obra es opus, pero el plural, o sea, las obras es ópera. Entonces, realmente el concepto de lo que nosotros decimos ópera en singular, en latín en realidad es obras, que sería eso, sería la posibilidad de mezclar muchas obras en una. Entonces, de ahí yo saqué naturalmente el concepto de
curaduría, o sea, que perfectamente uno podía ser un artista, mantener su personalidad, mantener su voluntad y trabajar con alguien al lado que lo fuera guiando, cuidando, ¿no? Que es el verdadero sentido de la palabra curare. Entonces, como además en esa época del club y por la formación en arquitectura, toda la parte teórica para mí era muy fascinante, muy seductora, me fui como habituando, entrando naturalmente en el rol de lo que podría ser un curador o un curador específicamente, ¿no? He hecho muchísimas curadurías en los últimos 10, 15 años. Las hice todas con la mejor intención y con el mayor rigor. No sé si todas fueron esplendorosas, pero creo que fueron buenas. Pero de todas yo voy a rescatar una que la hice acá, en esta misma sala, que fue como tal vez como de los puntos más importantes de mi carrera por muchísimas razones, que fue un homenaje a Akira Kurosawa, el director de cine japonés, que había muerto creo que 1 o 2 años antes. Entonces, esta exposición era un viejo anhelo que tenía yo, en realidad venía trabajándola en mi cabeza, y recuerdo que estábamos haciendo el montaje de Eva Díaz en el Museo de la Obra en Cerámica, Técnicas de Raku. Estábamos haciendo el montaje, era de noche, tarde, en el Museo Torres García, y en ese momento murió Akira Kurosawa. O sea, fue un momento como de recogimiento, así, un grande que parecía que no paraba de hacer cosas y que no se iba a morir nunca, ¿no? Porque el año anterior había hecho Madadá, yo creo, y un par de años antes había hecho Rapsodia de Agosto, o sea, y en ese momento dijimos, ¿por qué no ponemos una pequeña pieza de Eva y le ponemos homenaje a Kurosawa? Porque había sido, y decidimos, estaba el esposo de Eva, el viudo de Eva, estaban las hijas, por supuesto, y aceptamos todos. Y eso me llevó a poder concretar la exposición aquí, y se armó una dinámica muy interesante. Yo, en torno a la figura, a su obra fílmica y artística, porque arrancó como pintor, Akira Kurosawa en su juventud, invité a 7 artistas. Estaba Goldwasser, que creo que estaba en la misma pared que está ahora, Goldwasser, Aida Di Cancro, Nelson Ramos, Javier Bassi, que estaba de aquel lado, ahora está allí, quien me falta, Octavio Podestá, y bueno, nuestro fotógrafo aquí, que ahora después lo nombro. Entonces, los invité. Empezamos a ver películas de Kurosawa, yo les empecé a buscar material fílmico, de literatura, de imágenes, empecé a investigar, descubrí, bueno, que había empezado como pintor, y todo eso lo íbamos colectivizando, ¿no? O sea, entre todos, yo iba a los talleres, charlaba con ellos, todavía no había, mirá cómo cambió el mundo y la velocidad. Nos íbamos a ver, yo le pedí a Cinemateca que nos proyectara películas de Kurosawa. Nos íbamos a la sala de Camacuano, de Carnelli, a La Chica, a ver Madadá, a ver las últimas de Kurosawa, que era una cosa muy mágica también, ¿no? Eso de estar en la sala para nosotros solos, viendo las obras del querido maestro Kurosawa. Y bueno, a partir de eso nos íbamos reuniendo cada tanto. Logré incorporar a la Embajada de Japón, que nos prestó un par de cosas arqueológicas, vinculadas al teatro, no. Conseguimos armaduras reales de samurái. Participaron 3 o 4 en textos, aparte del mío, que estaban colocados acá. Pudimos hacer un lindo catálogo. O sea, fue una experiencia muy enriquecedora, porque fue lo que yo realmente sentía, de que podíamos entrecruzar lenguajes como era
el cinematográfico, las artes visuales que venían desde bueno, la instalación, como había hecho algunos compañeros, la escultura, como en vidrio, en madera o en metal, como era Águeda, y bueno, el escultor que estaba acá, Octavio, la pintura, o sea, un poco estaba la totalidad, digamos, era una cosa como muy abierta y muy que interactuaba. Fue muy lindo realmente y muy completo el trabajo, ¿no? O sea, porque me obligó a estudiar cosas, me obligó a, no sé. Y bueno, eso es como un poco una de las curadurías importantes, pero después he hecho curadurías, he llevado muestras a Europa, a Polonia, con artistas. Me gusta mucho trabajar con un artista tranquilo durante un tiempo, ir investigando, proponiéndole textos. No sé, es un área realmente fascinante, ¿no? Muy atrapante. Bueno, un poco para concluir, tal vez sea importante decir, bueno, ¿qué estoy ahora? ¿Cuál es, qué veo hacia adelante? ¿Cuál es mi concepto actual del arte? Conceptualmente yo sigo pensando lo que decía anteriormente, que la obra de arte es un poco el punto de partida de cosas más profundas, tanto para el creador como para el observador, que pertenecen más al área del pensamiento que al área de lo tangible, de lo real. En mi caso, actualmente estoy bastante seducido por la instalación y por la interacción, o sea, yo nunca paro ninguna de las técnicas porque sigo haciendo grabados, sigo trabajando en teatro, sigo pintando, pero por ejemplo las instalaciones, como en el caso de esta muestra que tan sabiamente nos invitó Rulfo a participar, en la cual me obligó, no, en el buen sentido, me impulsó a buscar algo que definiera el arte, entonces que contara quién soy yo a través del arte, o esos esbozos intangibles de algo que está en proceso. Entonces, bueno, lo que yo trabajé fue como una especie de tomar elementos que ya habían sido utilizados como ready-mades en mi propia obra, que fue una performance, y cómo desde esa performance que desaparece en el tiempo, yo trabajo la idea del recuerdo, de la memoria, a través de fragmentos, rearmo o releo esa actividad, esa acción, que va a través de los objetos reales que fueron utilizados, como el vestuario, parte de un telón, pero tienen que ver, por ejemplo, con otros lenguajes artísticos, como el grabado, hecho en función de la performance también, en un momento anterior, donde aparecieron las fotos, donde apareció la litografía. Entonces, esta instalación apunta como a eso, como a arrojar varios focos sobre un fenómeno que es esa percepción del arte como elemento real y en el fondo como elemento inasible, ¿no? Y por eso puse una frase de Strindberg que para mí es muy, bueno, por esa cosa teatral, ¿no? O sea, y el amor al cine, en la medida de que esta frase es la que cierra una de las películas que más me gusta, que es Fanny y Alexander de Bergman, y que sintetiza para mí el concepto del arte. O sea, todo es posible, todo es probable, como que nada es definitivamente real.